Hola chicos, ¿cómo van? Hola chicos. Bueno, vemos que ya también se conectó el profe. Voy a ir abriendo por acá. Hola Nico. Hola profe, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profe, por aquí a punto de empezar con mi examen. Ah, dale, sí. ¿Verdad que hoy te toca un parcial? Sí, Eh, yo acabo de ver la nota de voz que me enviaste, ¿listo? Entonces, ok. ahorita, bueno, Listo, listo, sí, señor. Se me perdió allá, recordando. buenas tardes a las personas que ya llegaron. Buenas tardes. A ver. Listo, buenas tardes a todos. Ya vemos que están llegando las personas. Vamos a iniciar, si gustan, con la clase de hoy. Buenas tardes a Bradley. Eh, entonces, cualquier cosita me están ahí comentando en el chat. Les voy a compartir mi pantalla. 6 y 2. Sí. Y empezamos, chicos. ¿Listo? Entonces, Listo, profe, pues igual también voy a intentar estar ahí en ambas cosas, estar atento mm, para... da- dale, igual yo te voy a tratar de molestar lo menos posible. ¿Listo? No, vale, profe, no te preocupes. Antes, gracias. Vale. No, no, no. No hay lío. Tú concentrado porque el examen yo creo que es de eso, de concentración. Sí, 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 señor. Entonces les voy a compartir mi pantalla, chicos. Listo. Ahí la ven, la alcanza a ver, me dicen ahí por el chat si logran ver la pantalla. Listo, gracias Isabela por confirmarme que si logras ver la pantalla. Entonces, para que sea más rápido la señal, les voy a tener video. Seguimos. Hoy, chicos, nos toca bueno, ya es como estamos cerrando ciclo, ya la cosa pues se reduce un poco su nivel conceptual. Ya las temáticas que abordamos pues tienen un nivel conceptual bastante alto y pues teníamos que saber todo lo que tenía que ver con código, con signo, con símbolo, ¿sí? Con pues toda la cadena, ¿no? Que la gente, pues, o las personas, la humanidad, eh, pues le otorga, ¿no? A los signos, a los símbolos, no solamente para comunicarnos, sino también para basar su creencia y su manera de ver el mundo. Entonces, ya eso ya lo vimos y pues vimos también partes del ensayo, el relato, las estructuras. Esto que vamos a ver a continuación tiene que ver un poco ya con la gramática. Em, entonces, pues, ¿qué es la gramática? La gramática es, al igual que en la música, existe una gramática musical que cuenta, ¿sí? Por notas, los tiempos en los que deben ir ciertas notas, ¿sí? La duración de esos tiempos y su composición, ¿sí? Si son tres cuartos, a qué escala obedecen, si es una escala de sol menor, de fa mayor,
fa menor, ¿sí? Dependiendo de esa escala ya en lo que es la gramática música, en la gramática musical ya se clasifican como que una serie de elementos, ¿no? Que se empiezan como que a ordenar para darnos a entender cómo pues está estructurada la música. En el lenguaje funciona exactamente lo mismo, con el discurso y con nuestra manera de comunicarnos, es decir, nuestra lengua, nosotros entendemos a la sintaxis como esa disciplina que se encarga de ordenar las palabras. Si ustedes se dan cuenta, nosotros acá para otorgarle adjetivo a un sustantivo, es decir, por ejemplo, la casa amarilla, ¿sí? Eh, o la persona de color negra, ¿sí? Podríamos decir. Entonces, ahí ya encontramos como una especie de relación con los colores en las que les otorga uno un significado. Si nosotros nos vamos al inglés, que ya es otra lengua, ustedes se dan cuenta que eso cambia, ¿no? Uno coloca en el inglés primero el color y después ahí sí el sustantivo, a diferencia del español. Entonces, entender cómo se organizan esas categorías gramaticales en las diferentes lenguas es lo que hace también la sintaxis. Y pues la sintaxis también se encarga de lo que son pues la oración y las partes de la oración, y cómo está constituida una oración. Entonces, aquí podemos ver, si tienen dudas y preguntas, me van diciendo en el chat. Buenas tardes, Jimmy. Entonces, aquí ya la oración tiene que ver con pues una unidad, ¿no? De medida que tiene pues los textos para establecer un mínimo de sentido. Entonces, en ese orden de ideas, pues vemos acá el ejemplo, ¿no? Desde que me mudé de casa, he podido vivir más tranquilo. Si se dan cuenta, o sea, ya una oración, que ya son dos, acá dos, como que la coma lo separa, pero son dos partes que tiene la oración, es como lo que es la oración simple y la oración compuesta, ¿no? Entonces tendremos que entender que la oración se clasifica en una parte, pues lo simple, que es como lo sencillo, lo elemental, y otra vaina que ya es lo compuesto, que tiene que ver con, pues, otra parte que complementa, ¿no? A la oración simple y que también no deja de ser oración, ¿sí? Ambas son oraciones, pero pues ya son dos oraciones y por eso se llama así, ¿no? Oración compuesta. Pero son en una sola porque pues en la segunda oración podríamos ver que a pesar de que cambia, y lo vamos a ver más adelante, los elementos en los que está organizada la oración, ¿sí? No deja de pues ampliar el sentido de la primera oración. Entonces, aquí podemos entender también que ese orden, si lo vemos abajo, pues todas las palabras están en orden aleatorio, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, lo que yo les hablaba ahorita de la sintaxis será eso, esa como disciplina que se encarga de que esas palabras tengan un orden y tengan un sentido. En diferentes lenguas funcionan de manera diferente. Entonces, por eso podemos ver acá que ya al desorganizar esas palabras, ese sentido se pierde, ¿no? Para entender un poquito ya más los elementos a profundidad de la oración, tendríamos que ver este ejemplo que les muestro a continuación. La oración es el conjunto de palabras que encierra un sentido completo. Entonces, lo que yo les decía, una unidad mínima de sentido, pero pues ese sentido tiene que estar completo, ¿no? No puede estar fragmentado por pedazos, sino que la oración nos tiene que dar una información precisa, objetiva, clara, ¿no? Entonces, la oración la vamos a nominar con esta palabra, la O.
entre paréntesis, con esta letra, la O con la vocal O, y después sujeto la vamos a denominar ese, para ahí pues identificar que en la oración, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, si se dan cuenta. O sea, una oración está igual, está constituida por un sujeto más un predicado. En el predicado podríamos ver que ya encontramos un núcleo, ¿no? Ese núcleo, pues, es el verbo, ¿no? Como categoría gramatical. El verbo es el núcleo ya del predicado y pues ese predicado puede tener un complemento. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá en el ejemplo, Camilo vino a mi casa ayer. Eh, Buenas tardes, Valentina. Camilo vino a mi casa ayer, ¿sí? Camilo, en este caso, es el sujeto porque es el que ejerce la acción, que es, ¿cuál es el verbo? Vino, ¿no? Acá vemos que está subrayado por el predicado, ¿no? Que es la P, pero que ese predicado tiene un complemento y tiene un verbo. El verbo está acá ya conjugado. Normalmente, pues en las oraciones vamos a encontrar ya verbos conjugados o va a haber momentos en que también esté el verbo sin conjugar. ¿Alguien sabe cómo se le denomina al verbo sin conjugar? Que es un verbo, pues, no sé si sepan. Buenas tardes, John. ¿Cómo se le denomina el verbo sin conjugar? Normalmente pues uno encuentra que el auxiliar es el participio y que el participio de los verbos son la conjugación ado, edo o el gerundio ando, endo, ¿sí? Eh, ¿Cómo es la conjugación de un verbo ya, no la conjugación, perdón, sino un verbo sin conjugar? Infinitivo, Samuel, muy bien. Exacto. En infinitivo es que están los verbos sin conjugar y siempre los vamos a identificar con las terminaciones ar, er, ir, ¿no? Amar, soñar, ¿sí? Reír, ¿sí? Leer, también eso, poseer, creer. eh, Son verbos que pues hacen parte de que de ese infinitivo, ¿no? Que están sin conjugar. Entonces, todos los verbos que estén sin conjugar van a ser así, infinitivo. Muy bien, Samuel, por esa respuesta. Entonces, acá ya el verbo está conjugado, es decir, no está en infinitivo. Y cuando está conjugado, ya quiere decir que el verbo está, pues, transformado en la persona que ejerce el verbo, ¿no? Que en este caso es Camilo, que es una tercera persona, es decir, él, ¿no? Camilo, él vino a mi casa ayer, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos encontrar que el verbo venir, si se dan cuenta, la terminación ir en infinitivo, ¿sí? Eh, es, está ya conjugado, ¿no? Vino y está conjugado en que en la tercera persona del singular, ¿no? Porque no son varios, sino es uno solo, ¿no? Si fueran varios, ahí sí sería como que los gemelos o ellos vinieron ayer, ¿no? Camilo y Estefanía vinieron ayer, algo así. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí ya el verbo vinieron ya estaría conjugado en la tercera persona, ya no el singular, sino el plural. O sea, ¿por qué les digo todo esto? Porque todo esto pues hace parte de la gramática, ¿no? De la sintaxis, de cómo se organizan las palabras, se clasifican y cómo el mismo lenguaje las empieza a definir para entender cómo funcionan. Entonces, ya en el complemento podemos encontrar, pues, después del verbo, qué fue lo que hizo, ¿no? Vino, ¿a dónde? A mi casa ayer, ¿no? Es como el complemento de la información que, eh, pues, nos falta para entender ese mínimo de información que es el sentido completo que encadena, pues, esta oración. ¿Correcto? Hasta aquí, pues, dudas, preguntas, inquietudes. Está muy sencillo entender la oración
como estos elementos, ¿no? El sujeto, el predicado tiene un núcleo, ese núcleo pues está constituido por el verbo y alrededor del predicado pues está el complemento. Profe, pues hasta el momento en el chat no veo preguntas. Vale, Nico, gracias. Perdón. Entonces, como les decía, hay oraciones que pues no se ajustan a esta división a veces. Hay oraciones que no se ajustan a esa sujeto, no vamos a encontrar un sujeto así como tal dentro de la oración explícito, o no vamos a encontrar, no sé, quizá el núcleo, o vamos a encontrar un núcleo que está compartido, que el verbo no es que sea ejercido por el sujeto, sino también es por el complemento. Entonces, por ejemplo, acá pasa eso. En lo interrogativo, podríamos decir, ¿qué libro se ha comprado Javier esta mañana? ¿Cuál es el sujeto en esta oración o en esta pregunta, ¿no? El libro, Javier, ¿sí ve? Hay como dos sujetos, ¿no? Dentro de la oración y no podríamos como establecer de quién realmente se habla, si del libro o de Javier, ¿no? Pero pues eso sí se hace más adelante con el complemento indirecto, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a explicar en cuanto a lo que tiene que ver con esto de gramática. Pero en principio no se entiende, ¿no? ¿Cuál es el sujeto acá? Como que el libro, Javier, ¿sí? Lo mismo pasa acá en la voz pasiva. ¿Cuál es el sujeto? Diana fue besada por Carlos, ¿sí? ¿Fue Diana el que la besó o Carlos el que la besó? Sí, pues fue besada por Carlos. Carlos la besó a ella. Es voz pasiva, que es como una parte de la conjugación de los verbos, ¿no? Entonces, ¿fue besada por Carlos o Carlos besó a Diana? ¿Y cuál de los dos pues hace la acción, ¿no? Podríamos decir que acá es Carlos, ¿no? Pero en quien recae la acción, que es Diana, pues también Diana vendría siendo como que el sujeto, ¿no? Además, si se dan cuenta, el verbo está que besada es un núcleo eh, que podemos decir que está conjugado en que fue besada, ¿no? En la tercera persona eh, del singular, sí, pasado, ¿no? A ver el chat. En pasado, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, chicos? Que a la larga, si nosotros empezamos a tener todas estas competencias gramaticales, nos va a ser más, muy bien, sí, gracias Valentina. Y gracias Jimmy, es en pasado. Em, Nos va a servir esto, ¿no? Para la adquisición de otra lengua, ¿no? Puede ser de el inglés, ¿sí? Porque si entendemos cómo funciona nuestra lengua, pues vamos a entender cómo funciona o vamos a adaptar, ¿no? La otra lengua que vamos a adquirir, ¿sí? Hoy en día ya, pues, hacen entrevistas en inglés, piden mucho lo de la segunda lengua. Si uno quiere tener una proyección, tiene que, pues, ir pensando en ir estudiando inglés, que es como lo que es más común, o también pensar en otro idioma, ¿no? O en otra lengua, que en este caso puede ser francés, italiano, portugués. Hay muchas variaciones, ¿no? Tampoco tiene que ser Hay personas que estudian también mandarín, ¿no? Entonces, eso les permite a ellos tener una mejor, mm, no sé, significación y una mayor capacidad de sentidos para pues su vida. Y quien tiene pues dos lenguas o más, siempre está como que desarrollando nuevas capacidades a nivel abstracto y cognitivo, ¿no? Hay procesos sinópticos mucho más complejos en él porque pues eh, la adquisición de dos lenguas ya implica el trabajo, ¿no? De dos hemisferios, porque ya es algo que tiene que ver con la lógica. También la adquisición de cualquier lengua es algo también matemático. Si nosotros nos vamos a dar cuenta,
Las palabras son signos, al igual que los números, ¿no? Es un lenguaje. De hecho, todo es lenguaje, ¿no? Entonces, todo está constituido por signos, palabras. Entonces, profundizar en esos aspectos, pues les va a dar muchas más competencias eh, en un mundo laboral, ¿no? Frente a otros. El día de mañana, pues quién sabe qué pase con las industrias, con la economía, pero pues uno tiene que ser competente, ¿no? Porque pues nada está predicho y ya lo vemos con todo lo que está pasando. Entonces, por eso es importante entender todas estas cuestiones, ¿no? Gramaticales que tienen que ver con nuestra lengua, ¿no? Que en este caso es el castellano, cómo funciona. Entonces, muy bien porque los veo pues pilos en eso. Las oraciones se pueden dividir en simples y compuestas. Y ahí es para donde pues vamos. Las oraciones simples, ¿sí? Las oraciones simples tienen solo un verbo. Entonces, ¿cómo podemos identificar las oraciones simples? Con eso. Solo tiene un verbo. Acá se clasifican según la estructura, ¿sí? Esa estructura obedece a un modo, a una modalidad, y pues al frente tenemos pues el ejemplo del modo, ¿no? O de la modalidad. Entonces, en cuanto a su estructura, la clasificación de esas oraciones pueden ser personales o impersonales. En lo personal aparece ya estos modos, ¿no? Perdón, Profe, dime. Jimmy tiene un ejemplo de mañana correré en el parque. Ahí, por ejemplo, solo hay un verbo, ¿cierto? Y podríamos sacar esa información a partir de el ejemplo que nos dice Jimmy. Mañana correré. El verbo está conjugado en qué tiempo y en qué persona. Si alguien me dice, correré. Entonces, como yo sé, eh, pasado, seguro, Valentina, porque está diciendo mañana. Eso, futuro. Valentina dice que presente, Gisette que futuro, Samuel que futuro, Jimmy que futuro y Mauricio primera persona. Sí, es primera persona. Mañana correré en el parque de futuro, ¿sí? Futuro de primera persona en singular, ¿no? Porque si fuera plural, y eso toca pues siempre aclarar, ¿no? Sería correremos, que ya somos varios, ¿no? No solo uno. Entonces, el ejemplo que dice Jimmy ya es eso, ¿no? Empezar a sacar esa información a partir, oiga, correré. Pero entonces, ¿cómo yo saco esa información? Preguntando, ¿no? La frase está en primera persona, sí, exactamente. Pero si se dan cuenta, ¿dónde está el sujeto? En esa oración, ¿dónde está el sujeto? ¿Quién lo identifica? Si yo les pusiera eso y me dijeran, subrayo el sujeto, ¿dónde estaría el sujeto? Muy bien. Samuel dice que es implícito. Es yo, sí, es yo, pero en la oración no está el yo, ¿no? ¿Dónde está ese sujeto implícito? En corre, en correré, exactamente. Entonces, dentro del verbo puede ir conjugado el sujeto, ¿sí? Pero está no explícito, sino implícito, como nos dice Samuel. Entonces, muy bien, ahí estamos entendiendo qué es eso de que es implícito para de pronto quizá las personas que no saben qué es o dónde está el pronombre o el sujeto, ¿no? El yo. Si nos podemos dar cuenta en el ejemplo, yo lo cerré, en el ejemplo de Jimmy, mañana correré, no hay, dice yo mañana correré, no dice de una vez mañana correré, ¿sí? Evita el yo, ¿sí? Porque también está acá, correré, ya conjugado. Entonces, o suena redundante, que en este caso pues tampoco no suena mal, ¿sí? Yo correré mañana o yo mañana correré o mañana correré en el parque, sí, no suena mal,
pero pues es un recurso, ¿no? Ser recursivo con el lenguaje. Entre menos lenguaje utilice yo para hacerme entender, mejor, ¿no? Hay que ser, como quien dice, minimalista, ¿no? Pero pues más allá de eso, em, es entender eso, ¿no? Lo implícito del lenguaje, del sujeto en este caso que está en el verbo. Entonces, ese correré, muy bien, ahí los veo pilos. Creo que implícito que está conjugado en el verbo. Excelente, Mauricio. Los veo pilos con la gramática. Entonces, para la adquisición de una segunda lengua, pues yo creo que no se les hará difícil. Para el inglés, ¿no? Que les preguntan en el IFEX, de hecho. Entonces, también ustedes se pueden ir acostumbrando viendo películas en inglés, escuchando música, consumiendo cultura, ¿no? Esa es también una manera muy didáctica y fácil de aprender una segunda lengua. Porque pues normalmente los métodos tradicionales es enseñando todo esto, ¿no? La gramática, ¿sí? Para aprender otra lengua. Pero hoy en día ya hay métodos muy, pues, innovadores, ¿no? En los que encontramos que ya todo es una cuestión hasta por internet, ¿no? Que es Open English y todo eso, pero yo he visto, por ejemplo, acá en Bogotá, que mucho extranjero está muy interesadísimo, ¿no? En aprender español, ¿sí? Muchísimo. Hasta gente de otros continentes. Entonces, ¿cuál es la metodología que ellos implementan? Es llevarlos a los lugares turísticos, es situarlos en diferentes contextos de habla, ¿sí? En lugares donde se preste, ¿no? Para la charla en comunidad. Hay una vaina también que se llama como eh, saca tu lengua, algo así, no me acuerdo. Y hacen como tertulias, ¿no? Cada mes de diferentes países, bueno. Y ahí llevan extranjeros y pues uno hace como que el intercambio de culturas con esos extranjeros y con esos países, entonces es una manera muy bien interesante de aprender pues una segunda lengua. Implícito significa que aunque el sustantivo no está escrito, está allí, se sobreentiende. Exactamente, eso significa Samuel. Muy bien. Yo estudio una aplicación que se llama Duolingo, hay cantidad de idiomas. Re bien, yo también tengo la aplicación. Me sirvió mucho para estudiar francés. Y sí, hace poquito estaba viendo un artículo que había un celador que había sido políglota, bueno, es políglota, ¿sí? Mediante esta aplicación. Entonces, sí, pues sí, sí tengo la referencia y sí sé cuál es. Entonces, re bien, vale. También hay unos bares en la zona T donde hacen eso, profe, los martes. Chévere, sí, interesante. Eso es lo que, pues hoy en día se presta, ¿no? Para hablar de la adquisición de una segunda lengua a partir de otros métodos distintos, pues al gramatical, ¿no? Que es como lo que yo les muestro, que es importante hacerlo consciente y todo, pero que a veces si nos vamos al uso, sí, cotidiano, y eso es una reflexión que toca entender, eh, posiblemente esté un poco alejado, ¿no? En cuanto a cómo se escribe, a cómo se habla. Entonces, por Profe, eso, dime, Pedro dice que él ve películas en inglés con una aplicación que se llama Pop Chrome Time. películas en inglés con una aplicación que se llama Pop Chrome Chrome Time. Time. Vea, pues voy a averiguar sobre eso porque no tengo ni idea de esa aplicación. Cuéntanos más. Popcorn Time. Ah, sí, ya sé cuál es. Dice Samuel, aclara Samuel que es. Sí, creo que sí, ya sé cuál es. Eh, Chévere, chicos, esa es la idea, ¿no? Que alimentemos, que seamos siempre cosmopolitas a la hora de, no sé, aprender, no nos quedemos con solo lo local, ¿no? A pesar de que lo local se vuelva universal en algún punto, ¿sí? Ir más allá y aprender otro idioma.
sí, conocer otra cultura, saber su historia, no solamente por la otra cultura, sino por, pues, historia de la humanidad. Ah, o sea que Valentina tiene la oportunidad ahí de, de aprender y de viajar, ¿no? Y de irse y de conocer, si es que ya lo hiciste, pero chévere. Listo, entonces, pues eso es como la idea de esto, ¿no? Entender eso. Si nosotros vamos a las estructuras, a las oraciones, vamos a, a ser más competentes gramaticalmente. Muy bien. Y a mí también me gusta mucho ver películas en inglés, pero ¿saben qué también hago de vez en cuando, chicos? Me gusta ver anime. Hay platas en japonés que son interesantes, que ya uno sabe, ¿no? Por, por solamente ver esas series. Entonces, el anime también ayuda mucho en cuanto al japonés, porque pues allá está donde está el mejor anime, ¿no? Arigato. No me interesa. Bueno, eso no va a entender. Sí. Exacto, bien. Attack of the Titans, sí, sí, los he visto, sí. Muy buenas. Ese anime es muy bueno, muy bueno. Ustedes ven cosas bien interesantes también. Me gusta mucho el alemán, al escuchar el acento en las películas. Y hablan súper inglés. Y no, desafortunadamente no pude dejar este año en Australia por el... Ah, qué embarrada. Sí, no, la cosa está delicada. Pero ven, lo ideal es que de por sí yo siento que el ser humano, ¿sí? Tiene como una inclinación, no sé si por el ser universal, ¿sí? Porque somos historia también, parte de la humanidad, pero también la lengua como es algo que se transforma. Ustedes se pueden dar cuenta, hay una inclinación por ciertas personas, o no sé, me ha pasado que hay gente que uno conoce que le gusta más el alemán y uno va a decir, oiga, ¿por qué le gusta el alemán o por qué le gusta el francés o el italiano? Y se va a dar cuenta y pues de cierta manera también obedece a puntos muy de su personalidad, de su esencia, de sus rasgos hasta físicos, ¿no? Y recordemos la historia, ¿no? En la península ibérica la cantidad de pues lenguas que convergieron por un momento y que se combinaron y que estuvieron presentes en medio de tantas guerras, cruzadas, etcétera. Y pues que hoy en día pues tenemos la lengua que tenemos gracias a esa transformación, ¿no? Entonces tenemos parte de los árabes, parte de los hebreos, parte... Entonces yo creo que de por sí cada uno de nosotros tiene como una historia, ¿no? Con otra lengua o quizás yo soy muy místico y le meto mucha, mucha mitología a la cosa, pero pues eso lo considero, ¿no? Bueno, a ver, yo sigo leyendo. Y hablan súper inglés. Bastardo sin gloria. Uf, francés, inglés, alemán, muy buena, sí, se ve la película, es excelente. Habla de los nazis, ¿no? Cómo castigan a los nazis. Y toca verla, yo me acuerdo de haberla visto, pero no, toca verla en alemán. O sea, convergen los tres idiomas, inglés, francés y alemán. Chévere, 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 chévere. En esa película entonces sirve para trabajar los tres idiomas, podríamos como que referenciarla así. Listo, chicos. Chévere. Sí, también vi La Casa de Papel. Pero bueno, vamos a seguir. Muy interesante todo lo que ustedes están contando. Eh, pero pues era como no, una paréntesis para entender esto, ¿no? De, de las competencias gramaticales y cómo nos funcionan para, pues a partir de lo que consumimos, ¿sí? En el entretenimiento, ya sea la música o el cine, eh,
aprender una segunda lengua, ¿no? Entonces, al conocer esto, vamos a ser más conscientes, ¿no? Vamos a tener más herramientas para decir, oiga, esto debe ser esto, porque se organiza la oración de tal manera y ya identifico en la oración en inglés cuál es el verbo, cuál es el sujeto, pero me falta identificar por significado, por léxico, parte del complemento. Entonces, ahí yo ya puedo, pues, situar todas estas herramientas que nos da la gramática para entender una segunda lengua. Entonces, vamos rápidamente a esto de lo personal y lo impersonal que es en la estructura en cuanto a las oraciones simples. ¿Listo? Eh, en cuanto a lo explícito, ustedes ahorita lo estaban diciendo, ¿no? Javier lee un libro. El sujeto aparece de manera explícita. Javier lee un libro. Elíptico, sí, ya es como lo que ustedes decían anteriormente. Implícito o elíptico ya es que el sujeto no aparece de manera evidente, sino se esconde o subyace en el verbo. Entonces, veía una película. ¿Quién? Yo, ¿sí? Si yo hubiera escrito, veíamos una película, yo cómo identifico el sujeto y cuál no, qué sujeto es, o sea, qué pronombre. Es primera, segunda, tercera persona si yo coloco veíamos una película, ¿sí? Porque está en pasado, ¿no? Veíamos una película. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Entonces ya es primera persona del plural, ¿cierto? Entonces yo empiezo a identificar eso a partir de qué? Del verbo, en lo elíptico. Es lo mismo que lo implícito. Lo indeterminado ya tiene que ver con eh, que no se sabe de qué, o sea, no se sabe el sujeto quién es, ¿sí? O sea, está implícitamente en el verbo conjugado, pero se pone a propósito porque se quiere colocar a propósito esa información indeterminada, ¿cierto? Que no se sabe quién fue, o se desconoce, ¿sí? Si se cuenta en una historia, se puede decir que también puede ser que se desconoce. Entonces, asaltaron el banco. ¿Quiénes? Pues los ladrones, pero no hay más información, ¿sí? Hasta ahí. Por eso es que es indeterminado. ¿Fueron unos ladrones o fueron unos guardias de seguridad en complicidad o nada? No sabemos. Solamente sabemos que lo asaltaron, ¿cierto? Por eso es que, pues, como que en lo indeterminado no se determina esa información, no se establece. El paciente ya tiene que ver con los detenidos están siendo trasladados a la comisaría. ¿Quiénes? Los detenidos están siendo trasladados a la comisaría. Aunque no se hable de manera, pues, como tal, de los sujetos, que en este caso son presos, ¿no? ¿Sí? eh, Pueden decir que se está efectuando la acción sobre ellos, ¿no? Sobre ellos recae la acción y por eso es paciente, ¿sí? Porque el paciente, si lo podemos asociar, no sé, con lo que más cotidiano veamos que es la figura del paciente, que puede ser una persona que espera o una persona que es atendida, ¿no? Y que está esperando también. Em, Podríamos decir que es alguien que simplemente ah, está de manera estática y sobre él recae la acción. Entonces, recae la acción de trasladarse sobre quiénes, sobre los detenidos, y por eso es que es paciente. ¿Quiénes son trasladados? Los detenidos, ¿cierto? En el agente ya pasa todo lo contrario, ya vemos que hay un dinamismo, que ya no es estático el sujeto, ¿cierto? Sino que es ese sujeto el que ejerce la acción. Entonces los policías detienen a quienes, a los ladrones. Entonces aquí vemos quiénes, los policías son los que lo hacen. El agente que lo hace, ¿sí? Es el policía. Si pusiéramos acá el otro sujeto, ladrones, ladrones sería un sujeto paciente, ¿no? Porque son los que están siendo apresados o detenidos. ¿Por quiénes? Por los policías, ¿ok? En el causativo ya es el emperador construyó la muralla. ¿Qué es el causativo? Pues ya que al sujeto se le otorga
una especie de, pues no, no sé, como razón, ¿no? Gracias al sujeto es que es posible eh, lo que se denomina como complemento o predicado, que en este caso es construyó la muralla. El causativo es que es el sujeto, el causante, ¿no? El culpable de la acción que se ejerce en la oración. En el compuesto ya tiene que ver con ambos, que hay ambos sujetos, es decir, que puede ser Camila y Lorena terminaron sus tareas, ¿sí? Que puede ser uno y otro, ¿no? Hay dos sujetos en una misma oración. Entonces, por eso es compuesto. En cuanto ya a lo impersonal, si ustedes se pueden dar cuenta, son como las modalidades del predicado y del pues, sujeto conjugado en la oración. En lo impersonal ya hay información que está siempre implícita y que no afecta a ninguna de las personas del yo, o del tú, o de él, o de nosotros, o de ellos, ¿sí? O de ustedes o vosotros, ¿sí? Vamos a lo unipersonal. Ayer en la noche nevó, ¿sí? Nevar, nevó. Siempre todos los verbos que tienen que ver con el clima, llovió, eh, ¿sí? Nevó, van a ser impersonales. ¿Listo? Entonces, em, vamos a entender que lo unipersonal tiene que ver con eso. Así que cuando hagan alusión a verbos del clima como nevar, llover, ¿sí? En la conjugación siempre está como que es impersonal, ¿no? No se sabe nunca si yo nevó, no sé, diría, ¿no? O sea, no tiene sentido. Tú nevó, no. Él nevó, no. ¿Sí? Ellos nevaron, o sea, se puede conjugar, pero no tiene sentido. Entonces, o al menos que tuviera sentido dentro de un relato de ficción, pero en cuanto a parámetros de la realidad, ellos nevaron, no sé, ¿sí? Porque pues yo podría, no sé, darle diálogo a una montaña y que la montaña estuviera hablando de los nevados y estuviera diciendo, y los nevados nevaron y empezar a hacer como que, ¿sí? Ya la conjugación. Pero en cuanto a ayer en la noche, este ejemplo como tal, nevó, ya podríamos decir que pues el verbo no tiene ningún sujeto, o sea, está indeterminado. En lo impersonal también está pues las gramaticalizadas. Hay una nota encima de la cama. Quiere decir que ese hay que es del verbo haber, ¿no? Em, las gramaticalizadas ya tienen que ver con, pues, gracias a la gramática es que le encontramos un sentido, ¿sí? Y por lo tanto, ese sentido, pues, ¿de quién se está hablando? De la nota, ¿no? Y si se está diciendo que está, ¿no? O que ahí está la nota encima de la cama. Entonces, hay una nota encima de la cama. O sea, como que se deja ahí a a la deriva y se denomina a partir de lo impersonal, porque en ningún momento pues se dice yo la nota, ¿no? O él una nota encima de la cama, no. Hay una nota encima de la cama, porque ya al conjugar el verbo, ¿sí? De haber, que en este caso, con esa ese artículo, ¿no? Porque, no, perdón, ese artículo no, sino esa conjugación del verbo hay, ¿sí? Que es totalmente impersonal, o sea, no podríamos encontrarla como una conjugación con los pronombres. El hay, tú hay, no, o sea, no tiene sentido. Por eso, o sea, es impersonal, porque hay empieza a definir ya eso, ese objeto, que en este caso lo indetermina, de que está una nota encima de la cama.
Buenas tardes, Dana. Entonces, em, por eso es que como que son gramaticalizadas. Podríamos entender que ya otra conjugación de hacer o de haber, que en este caso es el verbo haber, es hubo, ¿sí? También es totalmente indeterminado, ¿no? El tiempo en el que nos sitúa, ¿sí? Había, ¿sí? Entonces, si nos vamos a eso de lo gramaticalizado, es que ya como que eh, la ortografía, ¿no? Y la sintaxis usaron esas partículas para definir ese sentido a partir de ese verbo, ¿sí? Solo que pues no obedecen a ningún pronombre, ¿sí? O a ninguna persona del singular ni del plural, sino obedecen a un asunto totalmente impersonal. Y en las reflejas está, en este país se vive bastante bien. Entonces, en esas reflejas, pues ya, si nos podemos dar cuenta, ese C, se vive, ¿sí? Ese C está ahí implícito, ¿no? El sujeto. Y no solamente está implícito el sujeto, sino que podríamos en gramática, ¿sí? Denominarlo como la conjugación de los verbos en modo reflexivo, ¿sí? Por eso se llaman así, reflejas, ¿no? Que es lo reflexivo, que siempre es se levantó o se bañó para hablar de alguien, ¿no? Eh, es eso, como que siempre es un pronombre que reemplaza al yo, ¿sí? O reemplaza al él para describir y situar una acción de manera muy, pues, impersonal, ¿sí? Contar desde una narración. En este país se vive bastante bien. Sí, en ningún momento está diciendo yo, en ningún está diciendo tú, ¿sí? Está hablando de una generalidad que afecta a todos, ¿sí? Y que por lo tanto, pues en el lenguaje se ve reflejada. Entonces siempre vamos a encontrar eso impersonal con esa partícula se. Se vive bien, se baña, o sea, ya hablando en otro texto, eh, no sé, Aurelio, buen día, se baña, recordó, se bañó, no, perdón. ¿Sí? O sea, no en todos los verbos funciona igual, ¿sí? Entonces se vive bien porque pues si yo se reflexiona, se busca, si se dan cuenta, ¿no? O sea, ese también en cuanto al se busca, puede servir como impersonal, ¿sí? Quien busca nunca dicen quién. Entonces, vamos a ir allá a las oraciones simples. Las oraciones simples tienen solo un verbo, ¿no? En cuanto a su estructura y su modalidad, podríamos encontrar que el predicado se clasifica en atributiva y predicativa. Mi papá es un escultor, ¿sí? Se le atribuye eh, el atributo, ¿sí? O la cualidad de escultor a quién, al papá. Y predicativa ya es que se habla de él, ¿no? Yo cuando le atribuyo a algo, pues es algo más propio, es algo más personal. Ya cuando es predicativo, hablo, ¿no? De manera mucho más impersonal o hablo de otras personas, ¿no? Entonces, ojo con esto, a lo atributivo y a lo predicativo. Las oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo conjugado. Entonces, acá, y con esto, pues, vamos un poco cerrando por el día de hoy, porque ya vamos a ver más adelante cómo funcionan estas oraciones compuestas a profundidad, es entender que están divididas en coordinación, yuxtaposición y subordinación. Estas oraciones compuestas, ¿sí? A diferencia de las oraciones simples, tienen dos verbos. Entonces tenemos que ser pilos a la hora de identificar esos dos verbos porque ya acá se complejiza la cosa, ¿no? Acá
sube un poquito el nivel. Entonces, para determinar esos dos verbos y entender cómo funcionan esa clasificación, tenemos que identificar y saber dónde están los verbos. Perdón, yo miro. Yo manejo, exactamente, es una oración simple. Dan ahí la pregunta. Mi padrino es escritor, dice Valentina. ¿Pero es en serio o es un ejemplo de oración simple? O ambas. Y Dana, ¿qué son las cuepas? Valentina, son las puntuaciones que sacas en tu progreso de los temas. Exactamente, creo que los cuepas son, pues, en el entrenamiento y en la evaluación tienes que sacar más de Profe, 60. Dime. listo, profe, qué pena, pues ahí voy respondiendo. Bueno, chicos, también de paso me disculpo si pronto no he estado como que muy con ustedes hoy, pero pues como les comentaba, estoy en parcial, entonces pues estoy ahí intentando llevar más cosas al tiempo. Dana, las cuepas te aparecen al final del módulo, ¿vale? Porque es un promedio que se te da entre la calificación que obtuviste en la lección y la calificación que te da el docente. Entonces, si esta calificación en cada una de las lecciones es superior al 60%, obtienes una cuepa. Si es inferior, no obtienes la cuepa. Entonces, si supongamos que para lenguaje son 13 cuepas, si tú en las tres selecciones obtuviste un puntaje superior al 60%, obtienes la cuepa. De lo contrario, no la obtienes. Y ya. Y si no tienes ninguna, bueno, si no tienes ninguna significa que pues perdiste todas las lecciones, entonces eso casi que te llevaría a perder el módulo. Lo ideal es que tengas todas las cuepas posibles. Digamos, creo que el lenguaje tiene 13, entonces tendrías que tener 13 para tener todo súper bien. Pero lo que te digo, esas te aparecen hasta el final del módulo, ¿vale? Entonces, por ahora, solo trabaja en plataforma lo mejor que puedas. Ahí tú en reportes, ahí ves tu reporte, puedes meterte a detalle de calificaciones y ver en qué lección obtuviste un porcentaje inferior al 60%. Y ya pues sabiendo eso, vas a las lecciones e intentas mejorarlas. Listo, profe. Qué pena. No, dale, no. Bien, porque yo quedo corto, no sé. Pues yo tenía entendido eso, ¿no? Que las cuepas eran hacer el entrenamiento y la evaluación con más del 60% en cada lección. Exactamente. Ok. Sí, no pasa nada, solamente te tiras la materia. Dan esas cuepas te las cargan al final cuando se entrega la calificación final. Pues esperar a ver qué pasa cuando ya cierre el módulo. Ahí ya cuando se cierra, creo que en viernes, ¿no? En viernes se cierra el módulo. Sí, Entonces, sí, sí, señor. Sí, el viernes o sábado, algo así. Chicos, de una vez también les cuento, aunque creo que todos los que están acá eh, ya recibieron esta información por el grupo. Se les extendió el plazo para entregar la hoja de ruta hasta el día viernes, ¿vale, chicos? Entonces, porfa, súper juiciosos con eso. listo, bien. Listo, chicos. Entonces, nada, pues ya para cerrar esto de las oraciones compuestas, que mañana vamos a terminar de explicarlas. Es entender, vamos a los ejemplos, ¿no? Miren acá, y vamos a tratar de identificar. Sujeto, ¿sí? Núcleo del sujeto, perdón, núcleo del predicado y complemento. ¿Listo? Entonces, Javier y Ana se levantaron y salieron a trotar. La primera, en cuanto a coordinación. ¿Por qué se llama así? Porque vayan pensando eso para, pues, no sé, ir cuadrando ya los conceptos en cuanto a ustedes qué piensan de ese tipo de oración y pues lo que vamos a ver mañana, que ya es como la profundidad realmente qué es la oración compuesta coordinada, yuxtapuesta o subordinada, ¿no? Entonces, Javier y Ana se levantaron y salieron a trotar. Coordinada, ¿por qué? ¿Qué coordina? ¿Qué es coordinar? ¿No? Vayan pensando desde la raíz misma de la palabra, lo que significa y lo que podría, o sea, tener relación en cuanto a su expresión, ¿no?
Javier y Ana se levantaron y salieron a trotar. Listo. Yuxtaposición. El emperador hizo una señal. Ahora hay un punto y coma, clave en esto. Y los arqueros dispararon sus flechas. ¿Listo? Subordinación. A Sara y a mí nos gustaría que fuéramos al cine esta noche. Entonces, ahí ya podremos encontrar, no sé, como tres tipos de oraciones. Ambas son compuestas, pero una es coordinada, una es yuxtapuesta y una es subordinada. Realmente, ¿cuál es la diferencia o realmente en qué consiste cada una de ellas? Mañana la vamos a ver. ¿Listo? Voy a mirar acá. Ok, ok, Mauricio. Venga. Sí, sí, sí. Por ahí alguien preguntaba, se me perdió la pregunta, si tiene plazo hasta el viernes, chicos. Qué pena interrumpirte, profe. Dale. Bien, Mauricio. Mañana vamos a seguir hablando sobre las oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Ese yux, ¿qué significa? Es una raíz griega, pero en sí, ¿qué significa? Mm, no sé, me corchaste. Sé lo que, o sea, la definición de yuxtaposición, que como que se reemplaza, que hay una especie de elipsis, que es una elipsis que se evita o se corta, eh, o no se dice, ¿no? Se evita decir eso para ser recursivo con el lenguaje o para reemplazar simplemente el significado. Mañana vamos a ver esto y respondo la pregunta de Jimmy de qué significa yuxta o a qué raíz etimológica obedece. Pero listo, chicos, nada, esto era la clase de hoy. Eh, espero que pues hayan comprendido, entendido. Nos vemos mañana, juiciosos. Profe, tengo una duda. Es Dime. que me enviaron la hoja de ruta en archivo PDF y no la he podido abrir. Profe, qué pena ahí te interrumpo. Santiago, yo por el chat también te la envié en Word, ¿vale? Entonces, por favor, revisa. Sin embargo, si no te carga o algo, me dices y vuelvo a enviártela, ¿vale? Vale, es que igual no, pues sí me la enviaste por Word, pero en el correo o sea, la reenvío a mi correo y llega por archivo PDF. Listo, listo. Entonces escríbeme ahí por WhatsApp y miramos qué podemos hacer. Ah, listo, ok. Listo, Santiago. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Buenas noches, que pasen bien. Gracias, Eh, Jim. bueno, sí, listo. Gracias, chicos, nuevamente por su asistencia y tomé datos de Se todos los que cuidan. asistieron para llevar el control que les mencionaba anteriormente. Profe, nuevamente muchísimas gracias por la clase, por estar ahí No, también pendiente del chat. De verdad que me ayudas muchísimo. no, a Y, ti, Nico. Gracias. y pues nada, chicos, nos vemos mañana. Recuerden, plazo de hoja de ruta hasta el viernes e igual para la plataforma, ¿vale? Entonces, súper juiciosos con eso. Eh, Nos vemos mañana nuevamente a las 6 y que tengan una feliz noche. Chao. Chao, Nico. Hasta luego y gracias, chicos.